Hebreos capítulo 2, versículo 1, y el tema que estaremos compartiendo el día de hoy es señales de que estás alejándote de Dios. Señales de que te estás alejando de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1, ¿lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos, y dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si aquí el escritor les está diciendo, es necesario que con más diligencia, como hermanos, échenle un poquito más de peso, échenle más ganas, es lo que está diciendo, ¿no es así? Es necesario que con más diligencia, la que están haciendo, dice Pablo, no, otro poquito más. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando el día de hoy, sobre todo tu Espíritu Santo, Señor, y que sea tu poder, Señor, obrando en cada oído y en cada corazón, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Se cuenta de la anécdota de una rana, que un hombre la quería cocinar en una olla. Entonces, pero al momento que él toma la rana y la mete a la olla, pues el agua estaba ya hirviendo, estaba caliente, y donde la mete, ¡pum!, saltaba la rana. La volvía a tomar otra vez y la volvía a meter otra vez a la olla, perdón, pero la ranita volvía otra vez a saltar. Al hombre se le ocurrió una buena idea. Apagó la llama, dejó que se enfriara el agua, y de rato, ya que estaba el agua fresca, mete a la ranita. No, la ranita tranquila en el agua fresca, hasta estaba nadando hacia atrás. Prende la llama y de a poquito, para cuando menos esperó, había patas de rana cocidas. Yo creo, hermanos, que entre todo esto, a veces Satanás nos quiere dar un jacuzzi espiritual que al final de cuentas terminamos amolados, hermanos. ¿No es así? Satanás de una u otra manera se entremete en nuestra vida y quiere hacer lo mismo con nosotros sin que nos demos cuenta. Amén. Y la mayoría de los cristianos no se alejan de Dios, hermanos, de un momento a otro, ni tampoco de repente, cayó en un pecado. Sinceramente creo que algunos pudiera ser que sí, pero yo creo que la mayoría no es así. Yo creo que como cristianos no es de que usted se acostó en la noche, descansa toda la noche y luego en la mañana suena la alarma y nos despertamos y decimos, creo que hoy es un buen día para emborracharme, ¿eh? Usted se levanta de esa manera. O creo yo que hoy es un buen día para hacer cocaína o hacer droga o hacer marihuana. O creo que hoy es un buen día para hacer esto o hacer lo otro. O ¿sabes qué? Hoy estoy de humor para cometer adulterio. O hoy estoy de humor para cometer fornicación. O hoy me voy a fumar unos cigarrillos. Usted se levanta de esa manera. Es como aquel que se casa. No, ¿para qué digo esto y lo otro? Acabo, me voy a divorciar. Usted no se casa con esa mentalidad. Usted se casa con la mentalidad de que va a ser hasta que la muerte nos separe. ¿No es así? Y todo pecado es un eslabón de pecados o pequeñas tentaciones o pequeños pecados que al final los llegamos a cometer, hermanos. Así que todo pecado es un eslabón de pequeñas, ya sea tentaciones o pecados o decisiones que nosotros tomamos, que al final de cuentas nos alejamos de Dios. No es de un día para otro, es un proceso, hermanos. Y dice la palabra donde leímos, Hebreos 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estaba observando el escritor ciertas prácticas en la iglesia, entre los cristianos. Dice, no sea que nos deslicemos, o sea que nos resbalemos o patinemos o al final de cuentas caigamos. O sea, antes de la caída es que, hermanos, es el desliz. Y él está diciendo aquí para que no te deslices. Antes de que te deslices, tienes que hacer esto. Así que ningún cristiano, hermanos, está con la mira de alejarse de Cristo. Y a los que están hoy aquí, ¿quién dice, sí, pastor, yo me quiero alejar de Cristo? Levante su mano para llamarle aquí al altar para orar por usted, ¿verdad? No estamos activamente huyendo a cada día o buscando razones para apartarnos de Dios, hermanos. No es así. Simplemente llegan, yo creo que por la mano de Satanás tal vez,
influencias de nuestra carne, o directamente, o deseos del mundo, malas decisiones, o ciertas amistades que yo tengo que no son cristianas, que me están influenciando, o tal vez pueda ser a consecuencia de decepciones de la vida, o tal vez mi inconstancia de estar congregándome en la iglesia. Es que el mal testimonio de tal hermano que va ahí a la iglesia, o tal vez una enfermedad, o tal vez un problema de la vida al final. Pues me aparté del Señor. Pudieran ser muchas razones que Satanás te ponga para que tú te apartes del Señor, pero no es así de un día para otro. Todo es un proceso. Yo creo, hermanos, que es como un rompecabezas. Satanás, en un sentido, te pone un montón de pensamientos en tu mente y los acomoda como un rompecabezas de tal manera en el lugar preciso y correcto para convencerte: hey, tú estás mejor sin Dios. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A cómo nomás vas y te duermes? Y te pone pensamientos ahí en tu mente y en tu corazón, y de que mira, tú estás mejor sin Dios. ¿Para qué quieres a los hermanos? Nomás ahí te están sacando el dinero. ¿Quién ha escuchado eso? No, el gobierno te saca más, y los amigos también, y no pías, y cosas temporales. ¿No es así? Y nos dejamos llevar a veces por la corriente del mundo y de Satanás también. Y lo peor, hermanos, entre todo esto y lo más sorprendente es que no notamos cuando nos estamos alejando. Y hay hermanos que van y te dicen: oye, hermanito, pues casi no le hemos visto, o hemos visto ciertas cosas en su vida, y hasta se ofenden. ¿Y quién se cree usted diciéndome esto o lo otro? No nos damos cuenta de que nos estamos alejando de nuestro Dios, para cuando ya al final de cuentas levantamos la cabeza, nos damos cuenta de que ya estamos a kilómetros de distancia de los pies del Señor Jesús. ¿Sí o no? La realidad, hermanos. Queremos darle algunas señales de alejamiento de Dios para que usted pueda, que cuando usted esté atravesando por ese camino de desánimo, usted pueda ver y notar: mira, me acuerdo cuando el pastor enseñó de esto. Esta era una de ellas, y mira, aquí estoy precisamente como una, ¿cómo se llaman esas bombas que están en el piso y que las pisan? ¿Cómo les llaman? Bueno, quién sabe. Son ese tipo de cosas que Satanás, mira, aquí estoy, que si quito el pie, adiós. ¿No es así? Así que yo creo que, ¿cuál es el punto? Detectarlas a tiempo, y así que volvernos al Señor, hermanos, y restaurar nuestra relación con Dios. ¿Sabía usted, hermanos? Quiero que lo repita conmigo. Es bien fácil alejarse de Dios, pero qué difícil volverse a Dios. ¿Sí o no? Para una semana, un mes, oye, ¿dónde está aquel hermano? No, ya no viene a la iglesia. ¿Sí o no? Los hermanos, estamos orando y orando por él, por más que le llama a uno, por más que le visita y que le manda mensajes, y por mucho que estemos orando por él o por ella, nada. ¿Sí o no? Qué difícil es, hermanos. Qué fácil es alejarnos de Dios, pero qué difícil es volvernos a Dios. Porque cuando personalmente estamos atravesando el alejamiento de Dios, aunque usted no lo crea, es muy difícil verlo uno mismo, en realidad. Y no nos damos cuenta cuando nos estamos alejando poco a poco de nuestro Dios, que al final nos pasa como le pasó al hijo pródigo, que en el siguiente punto, no el de hoy, sino el siguiente, estaremos viendo algo de él. Y al final terminamos como él, rodeados de lodo. ¿Sí o no? Y es lo que quiere Satanás: volver a atarnos, volver a esclavizarnos, para que vivamos lejos de nuestro Dios. Y las señales de advertencia son bien claras. Mucho antes de abrazar el pecado están las señales. A veces nos gusta el pecado, hermanos. Nos gusta cómo nos sentimos. ¿No es así? Es que me siento bien. Y vemos las señales, pero las ignoramos. Pero nos dejamos llevar y permitimos que nuestro ego tome el control que solamente le pertenece a Dios. ¿Sí o no? Es la realidad, es la carne, que nos dejamos gobernar por ella. Pero ¿cuáles son las señales de que tú te estás alejando de Dios? Podemos enumerar un montón, hermanos, pero hoy solamente vamos a compartir una. ¿Cuáles son las señales de que te estás alejando de Dios? Primero, hermanos, dejas que el pecado tome control de tu vida.
A ver, dígalo conmigo. Dejas que el pecado tome control de tu vida. Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice el pecado, hermanos? No nos conviene. ¿Qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que esto puede afectarte no solamente temporalmente, sino eternamente. Si no tienes a Cristo, te va a afectar de las dos maneras. Porque hay personas, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón, pero ellos se sienten cerca de Dios, porque se portan bien, porque de repente oran, porque de repente leen su Biblia, pero no han entregado su vida a Jesús y sienten cierta cercanía de Dios, que al final se apartan y al final se van al infierno también. Qué triste, ¿no? Pero es lo que causa el pecado, nos destituye de nuestro Dios. Es nuestro pecado lo que nos aleja de Dios y al final de cuentas, si no somos cristianos, nos aleja del cielo. Pero quiero que vaya a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 13. Cuando lo encuentre, indíquelo con un amén. Proverbios capítulo 2. Y si no, ahí está en pantalla. Proverbios capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra. El versículo 15 dice que dejan los caminos. ¿Qué caminos? Derechos. ¿Cuáles son esos? Lo que es correcto, lo que es agradable, lo que le agrada a Dios. ¿No es así? Que dejan. ¿No es así? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Al final, quien se aparte de Dios, eres tú. Es que el pastor, es que los hermanitos, es que mi amigo, o es que siempre tratamos como Adán, ¿verdad? Culpar a los demás. Pero ¿qué dice Dios? No, tú eres el primer responsable. Que dejan los caminos derechos. ¿Para qué? Para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran. Que ese va a ser otro de los puntos más adelante. Que se alegran haciendo el mal. Que se vuelvan en las perversidades del vicio. Versículo 15. Cuyas veredas son, si usted ve el versículo 13, que se dejan los caminos, ¿qué? Derechos. Pero ahora el 15 está diciendo cuyas veredas son torcidas. Y torcidos sus caminos. Por eso a veces el mundo hace lo que hace, hermanos. Toma decisiones y hace leyes que van en contra de la voluntad de Dios. El salmista David, hermanos, dejó que el pecado tomara el control de su vida. Y dicen la palabra segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente. Ya le había pasado algo en ese año presente. Dice, hasta el año siguiente, escribe aquí el escritor. Pero en el año pasado, Dios ya le había dicho, quiero que vayas. Y fue, pero no voy a ir, voy a tomar vacaciones. Pero aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, en vez de que él fuera también con él, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. ¿Pero qué? Pero, siempre cuando hay un pero, hay un detalle, hermanos. Pero, ¿qué dice ahí? David se quedó en su suite, ¿verdad? Se quedó en Jerusalén. David debió de ir a la guerra, pero decidió quedarse ahí, y fue donde se desencadenó todo, hermanos. Pero ¿sabe qué? Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Mira, esto es lo que yo quiero, David, ponla aquí. Pero dijo, no, yo quiero esto. Y él la puso en otro lugar donde Dios no la quería. Entonces David no empezó a dejar que el pecado tomara el control. Fíjese nomás, al quedarse en la casa y no ir a la guerra. Vemos aquí, yo creo que viendo la vida de David, es que empezó a gobernar, entrar de a poquito y a poquito en su vida. Pero ¿sabe qué? Fue ahí donde él decidió, y ahí se inició todo, pastor, que si tuviéramos una máquina de tiempo y si fuéramos al pasado, David, vete a la guerra, ¿hubiera cambiado lo de adelante o no? Se puede, sí, pues hubiera cambiado, porque mira, aquí tenemos escrito lo que sucedió. Él lo va a leer y va a cambiar. ¿Cómo sabes tú? Usted ha visto personas de que andan haciendo cosas, usted va, ora por ahí, mira, no hagas esto, te puede pasar esto y te puede pasar lo otro, y al final, ok, no lo hacen, pero pasa otro tiempecito y usted que escucha una noticia, oye, ¿es aquel ¿sí o no? Porque ya lo traen ahí, hermanos. Pero sabe que la cadena de pecado que todos conocemos es que primero cometió adulterio con Betsabé, y luego al final, ¿qué hace? Mata a Urías. Joab, mira, llévate esta carta. No, un siervo.
llévasela. Y fue Urías Eteo quien se llevó esa misma carta. Y quiero que se la entregues a Joab. ¿Y qué decía esa carta? Pues Joab, aquí va Urías. Ya David ya no hallaba cómo esconder el pecado del daño que había hecho. Quiero que pongas a Urías en lo más recio de la batalla, porque quiero que se muera, para que al final de cuentas, bueno, piensen que es él el muchacho. Pero ¿sabe qué? Pero no fue de esta manera, hermanos. Es que él pecó y luego mató a Urías. Así fue como se desencadenó el pecado, pastor. No es así. Yo creo, hermanos, que entre todo esto, David Guzik, me gustó lo que dijo, no este David, sino otro David Guzik, dijo: David mostró su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio mucho antes, cuando él tomó a más de una esposa. Y usted se va y lee, porque aquí estamos en 2 de Samuel, pero usted se va a 1 de Samuel 25, 42 y 43, luego 2 de Samuel capítulo 3, versículos 2 al 5, ahí vemos esto, hermanos. Porque hay personas que dicen: oye, ¿por qué si Dios dice que el matrimonio tiene que ser solamente entre un hombre y una mujer, por qué David y Salomón y otros tomaron muchas mujeres y Dios lo permitió? No, Dios nunca lo permitió. ¿Quién dijo? Que porque Dios lo haya escrito es otra cosa, pero que lo haya permitido es otra cosa. Ahora, no era nuevo para David tomar otra mujer. Usted lee esos versículos y se va a dar cuenta de ello, hermanos. Él, en un sentido, no tenía dominio propio hacia las mujeres y tenía pasión por las mujeres. Eso lo vemos ahí en esos versículos. O sea, dejó que ese pecado tomara el control de su vida y de sus pasiones. Una canción de, no recuerdo el grupo, dice: la vista es muy natural. Creo que era un corrido de los Cadetes, si no me equivoco, los Cachorros, quién sabe. Dice: la vista es muy natural. ¿Sí o no? ¿Es verdad eso o no? Es natural, usted puede ver lo que usted quiera. ¿Sí o no? Y es muy natural. Pero yo creo, hermanos, que entre todo esto, no solo vio a Betsabé que se bañaba, ¡wow!, se clavó con ella. Un hermano decía: mira, si vas a voltear a ver a una muchacha, mírala ya, porque ya la segunda vez ya es pecado. Pero ¿sabe qué? Es lógico, hermanos. Creo yo en lo personal que las mujeres son una de las mayores atracciones para el hombre. ¿No es así, varones? Oh, todos bien serios. ¿Eh? Yo lo creo. Tenemos un grupo en My Family de WhatsApp y les mandé un video a los muchachos. Y dice: miren, muchachos, es una maestra que va saliendo de la escuela, unos jovencitos, hasta uno se me figuró a mí. Y empieza: ay, qué bonita maestra. Y andaban en bicicleta. Pasa la maestra y los niños, pues viendo a la maestra muy bonita, y los se suben otra vez a la bicicleta y le dan más adelante y se paran y otra vez para volver a ver a la maestra. Y lo pasa la maestra y otra vez se van en la bicicleta más adelante y como, wow. Y les digo a los muchachos: mira cómo Dios hizo a los seres humanos con una atracción al sexo opuesto. ¿Sí o no, hermanos? Así nos hizo Dios. Lo quieres entender, lo quieras aceptar o no, es que yo soy muy santo, pastor, no sé qué. Así nos hizo Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Si no fuera así, yo creo que yo no me hubiera casado con Blanca. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Usted, hablando a las mujeres, usted como esposa debe de ser la mayor atracción para su esposo. Amén. Amén, hermanas. Usted tiene que ser la mayor atracción para su esposo. Hay pastores que estoy muy gorda, pastor. Hay pastores que estoy muy canosa. Hay pastores que estoy muy arrugada. Hay pastores que estoy muy narizona. O es que me falta esto, me falta lo otro. Si tiene canas, pínteselas. ¿Sí o no, hermanitas? Si tiene gordura, vaya al gimnasio. Ahorita hasta operaciones hacen para eso. ¿No es así? Y aparte también yo creo que bueno, hay cosas, ¿verdad? Pero bueno, aparte, tengo arrugas, pastor. Póngase Botox. Es lo que hacen muchos, ¿verdad que sí? Aparte, si algo le falta en el cuerpo, que se lo operen. Si está molenca, póngase placas. Y si aún necesita algo más atractivo, pues usted puede ir donde quiera. Pero una de las recomendaciones, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Pero donde usted quiera, ¿verdad? Pero invierta en usted como en su esposa. Amén. Invierta en ella.
¿Sabe qué? ¿Por qué razón le estoy yo diciendo esto? Porque si no, hablando de Victoria's Secret, ¿verdad? Porque si no, al final, como David, en vez de tener Victoria's Secret, va a tener una victoria en secret. No sé si lo entendió, ¿verdad? Lo que le quiero decir. Pero puede ser donde sea, pero invierta en su esposa. O que ella misma, mi amor, cómprame esto, llévame allá y necesito esto y lo otro. Hágaselo. Yo me puse a pensar, wow, las mujeres usan, nosotros le decimos bondo, ¿verdad? O make-up, ¿verdad? Y las hacen más atractivas a las mujeres, ¿sí o no, hermanos? Varones. Pero ¿qué les pasa a los varones aquí, no? Es la realidad, hermanos. Las hace más atractivas, más bonitas. Pero ¿sabe qué? Yo me pongo a pensar, nosotros somos guapos y no usamos make-up. Ahora sí usar. Pero gracias a Dios, hermano, por estas bendiciones que Dios nos da. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios que hay muchos medios para que las mujeres sean atractivas. Estoy seguro que Betsabé, dice que, ¿usted ha leído esa historia o no? ¿Betsabé era fea o era bonita? Dice la palabra que era muy bonita, hermanos. Esa es la realidad. Y yo creo, hermanos, que entre todo esto, si no es así, por ejemplo, con su esposa, haz que atractiva o esto, el otro, bueno, una tal vez, no quiero meter dudas en su mente, pero pueda que su esposo tenga otra, está enfermo o es homosexual. Pero ¿sabe qué? Todo este asunto de David no pasó de un día para otro. Tomó tiempo, hermanos. Y toma tiempo todo. Esposas, ayuden a sus maridos a que no tengan hambre de mujeres. Es la realidad, hermanos. Así que el adulterio con Betsabé, simplemente quiero decirle esto, hermanos, que fue el clímax de algo que ya estaba sucediendo en su vida, o sea, de David por muchos años, pero nosotros no lo vemos. Pero cuando usted lee esto, se da cuenta de que sí es así. Y al quedarse en casa, ahí como en vez de irse a la guerra, como quien dice, era una oportunidad, como quien dice, para servirse con la cuchara grande y alimentar su pecado de aquello que leímos allá. Bueno, no lo leímos, pero está en 1 de Samuel, esto de David, que realmente no se sometió a la voluntad de Dios. Es un matrimonio, es una pareja solamente. Aprendí algo sobre las palomas ahora, interesante, que las palomas, ¿verdad? Los que andan, a veces vuelan, las palomitas, son monógamas. Que por ejemplo, ellas tienen una parejita, o sea, el macho y la hembra, lo tienen una vez, tienen sus huevitos, sus palomitas, se muere la palomita o el palomito, se acabó, otra vez que, voy a ir a conseguirme otro palomito y otra palomita, no. Así las hizo Dios, ¿por qué? No lo sé. Y wow, qué interesante es Dios, como a través de su creación, como dicen los salmos, cuentan la gloria de Dios, hermanos, aún también. Pero ¿sabe qué? Yo creo que le dio un mal ejemplo, aparte David, a su hijo Salomón. Tuvo 700 esposas. ¿Y cuántas concubinas? ¿Cuántas concubinas? 300 creo yo, ¿verdad? Si no, o sea, tuvo 1000 mujeres este hombre. Dice, pastor, yo no puedo con una. 700 mujeres y 300 concubinas. Dice nomás, creo que en un mes Salomón tuvo más sexo que el que usted va a tener en toda su vida. 700 mujeres y 300 concubinas. Pero todo esto, ¿por qué, hermanos? Un ejemplo que él sembró y que Salomón lo vio. Mira, así como tú lo hiciste en secreto, aquel y aquellos te lo van a hacer en público. Y usted sigue la historia de esto, hermanos, y se hace realidad la profecía de Dios, que usted como padre está sembrando en la vida de sus hijos. Está sembrando un ejemplo, ya sea para bendición o para maldición. Y ¿por qué, muchacho, hiciste esto? ¿Y por qué? Yo entiendo, hay padres, como dice David Ormachea, padres excelentes y salen hijos malos. Y hay padres malos, oye, salen hijos excelentes. Por la pura gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, como quiera. El pecado sexual, hermanos, es algo que Dios detesta. Usted nomás vea, es lo que más se resalta y que más, hasta hoy en día la gente ve eso. ¿Sí o no? Así nos hizo Dios, de esa manera, hermanos. ¿Por qué razón? Dice Malaquías, quiero que vaya ahí. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice, mas diréis, ¿por qué?
porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, o sea, con la que te casaste, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu pacto. Luego dice el 15, ¿no hizo él uno? ¿Uno de qué? ¿De qué está hablando? ¿De él o qué? No, está hablando del Espíritu, hermanos. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Bueno, pues ya hiciste una, pues consíguete otra y luego otra y si quieres. Pero el plan original de Dios es, yo nomás quiero una mujer para ti y un hombre para ti. Así es. Ya si no funcionó por tal razón, por el pecado, bueno, ni modo, mantente nomás ahí. Pero ¿sabe qué? Y dice el 15, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El matrimonio, hermanos, es algo sagrado para Dios, a lo que vemos. Y así como lo es Él con su iglesia, es lo mismo. Por esa razón Él dio su vida por la iglesia, porque es una iglesia la que Él tiene. Ahora, ¿qué sucedió con ese pecado de David? Fíjense nomás, hermanos, le costó mucho más de lo que él disfrutó en ese momento con Betsabé. ¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Un embarazo no deseado. Aparte también el asesinato de un confiable amigo, o sea, hablando de Urías. Al final también, hermanos, un bebé muerto, muere el bebé. Aparte también pasa el tiempo y ¿qué sucede? Su hija violada por su medio hermano. Un hijo también asesinado por otro hijo, tristemente. Y al final una guerra civil dirigida ¿por quién? ¿Por Joab? No, por uno de sus hijos. Abrió la puerta, una rendijita como quien dice por ahí, y al final el diablo entró y la abrió de puerta a puerta y éntrale duro y directo. Y fue lo que sucedió. Así como David se dejó llevar por ese pecado, tal vez nosotros, hermanos, también tengamos ese u otro pecado que gobierne nuestra vida. Al final de cuentas, el pecado siempre es y siempre será la causa o la razón principal, conscientes o no, de que al final nos va a alejar de Dios. Ese pecado fue lo que alejó a David de Dios. Pero, sí, David la regó y que no sé qué. A veces nosotros con un pecadito pequeñito, hermano, nos alejamos de Dios. ¿Sí o no? Están pidiendo muchos diezmos ahí. Ya, mejor no voy. No vengas y no des el dinero. Dios lo quiere de tu corazón, no forzadamente, ¿no es así? Si lo vas a dar ahí con, no lo quiero dar, pero me lo voy a dar porque me lo piden. No lo des, quédate con él. Vas a perder la bendición. No, si yo no voy a la iglesia ahí porque el hermano aquel no me saludó. Ya, dejan de ir a la iglesia. Hasta a veces Dios les da bendiciones, hermanos, una casa, un carro. Oye, un taquero ha venido. No, pues ya tiene casa y tiene carro, ¿para qué? Está bendecido, ¿sí o no? Por cosas insignificantes a veces abandonamos al Señor tristemente, hermanos. Y nos ha bendecido tanto Dios y somos bien mal agradecidos. Así que, y es donde viene Satanás y te pone pensamientos de, Dios no te va a perdonar. Si tú vas a la iglesia, los hermanos te van a criticar. Y qué vergüenza que vayas y que te pares ahí. ¿Y qué van a decir? Y ahí está el diablo metiéndote pensamientos y tú, bien creído. El diablo dándote ahí, como dice el dicho ese, atole con el dedo, ¿verdad? Y tú, sí, ¿verdad? Ya no voy, ¿verdad? Es lo que quiere el diablo. ¿Y qué es lo que quiere Dios? No, quiero que vengas, estemos a cuentas, dice el Señor, ¿no es así? Que si tu pecado fuere como la grana, como será emblanquecido como la nieve. ¿Verdad? Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Así que caer en el primer pecado no es el mayor problema, hermanos. Es abrazarlo. Ese es el detalle. Cada pecado nos hará sentir miserables y que somos inmerecedores del amor de Dios. Y como acto seguido, ¿qué hacemos? Reaccionamos como los niños. Nos metemos debajo de la cama, pastor, de vergüenza. ¿No es así?
Pero ¿sabe qué? Nos sentimos sucios, nos sentimos culpables, nos sentimos malos y que pensamos que no tengo el privilegio de volver como el hijo pródigo. No, hombre, yo no soy digno. Es más, ni soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Señal de que se había arrepentido, hermanos. Ese joven. Yo creo que a veces no tenemos ese privilegio. No, yo ya no tengo ese privilegio de tener esa comunión con mi Dios. Pero ¿sabe qué? No se deje engañar por Satanás. Vuélvase a Dios. ¿No es así? ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, el Señor es amplio en perdonar. No es medido, no es amplio. Gracias a nuestro Dios. Así que Dios siempre está disponible para perdonarnos, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Él. Y qué interesante, hermanos, de la historia de David, que no hay de nadie más que solamente de David que se diga un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo? Fíjese lo que hizo, pastor. Se arrepintió y buscó a Dios, se humilló. Ese es el punto. Todo el mundo debe de saber esto, hermanos. Que el cristianismo no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, sino con lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Esa es la realidad. ¿Vamos a pecar? Sí, hermanos. Aunque usted haya nacido de nuevo y usted tenga el Espíritu Santo, usted va a pecar. Si no fuera así, no se hubiera escrito un montón de versículos como que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O abogado tenemos, ¿sí o no? Entonces si fuera así, no, es que mira, eres cristiano, ya nunca debes de pecar. No se hubiera escrito ese versículo. ¿No es así? Así que vamos a pecar. Tenemos una naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros y que somos nosotros ahora, con el Espíritu Santo, ahora podemos controlarla. Cuando no éramos cristianos, dice, nos seguían el desenfreno, dice, antes que hacían esto y lo otro, y le daban vuelta al hilache, dice, pero ahora tienes el Espíritu, que ahora tú tienes el control, no el pecado sobre ti, sino tú sobre el pecado, de controlarlo. Que si tú pecas es porque quieres pecar o te gusta, ¿sí o no? Porque dices, ay, pastor, era tan grande ese pecado que no lo soporté. Pero ¿qué dice el Señor? Yo siempre te voy a dar una puerta de salida. Dice, nada, no hay un pecado que tú no puedas soportar, yo te voy a dar una puerta de salida. Pero ¿qué hacemos? Ciérrala. Oh, Señor, perdona. Ok, bueno. Pero ¿sabe qué, hermanos? Debemos saber que el Evangelio tiene que ver con el hecho de que somos declarados justos y limpios de pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Tal vez usted cuando peque no pierde su salvación, pero pierde su comunión. Y tenemos que volver otra vez a Él. Señor, perdóname, restáurame. El Señor lo va a hacer si lo hacemos de todo nuestro corazón, hermano. Así que no desista en regresar a Dios. Vuélvase a Dios, que Él lo va. ¿Sabe qué es lo que a mí me encanta de la historia del hijo pródigo, hermanos? Me encanta a mí esa historia. Creo que hasta quiero hacer otro sermón basado nada más en esa historia otra vez, pero también sobre el hermano mayor. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de esa historia? Usted sabe que el padre, en un sentido, tal vez representa a Dios, y el hijo nos representa a nosotros. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que me encanta a mí de esta historia? Es Dios, porque usted sabe cómo es esta historia, que viene el muchacho, ¿y qué hace el papá? Cuando él ve al muchacho de lejos, ¿qué hace el papá? Corre hacia él, dice que va y lo abraza y que lo besa, a pesar de que venía gediendo como, ¿cómo se dice? Como marrano, ¿verdad? Un cerdo. Pero ¿sabe qué? Esa historia a mí me enseña, es Dios corriendo hacia el pecador. No, el hijo no corrió hacia, perdóname, no. El padre corrió hacia él. Dios corriendo hacia el pecador. Creo que es una de las mejores historias bíblicas que me encanta leer en la palabra de Dios. Así que no desista en regresar a Dios. Busque a Dios. Dios, escuche esto, Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, hermanos. Él siempre está ahí. Dice la palabra en Santiago 4:8, acercaos a Dios. ¿Qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Qué interesante. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El versículo lema que tenemos para cristianos bipolares, que estamos en proceso, calentando el pan. Así que, hermanos, nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos alejará del amor de nuestro Dios. Y si has caído en algún pecado, no huyas. Como dice Nael, no huyas, cobarde, ¿verdad? Vuélvete a Dios. Así que, hermanos, porque hoy en día ya no es como antes. Cuando antes se predicaba sobre el pecado, ¿qué hacía la gente? Se arrepentía, hermano, se volvía a Dios. ¿Y ahora qué hace? No,
mejor me cambio de iglesia para que no me estén ahí sacando mis garritas al sol. Pero ¿sabe qué? Si el pecado derribó al hombre más fuerte, ¿quién fue ese hombre? Sansón. Al hombre más sabio, Salomón. Al hombre más religioso, que se fue al infierno al final, Judas. Al hombre más activo, hiperactivo aún, Pedrito, ¿verdad que sí? Y al hombre conforme al corazón de Dios, David. Grandes hombres que conocemos, ¿sí o no? No todos, ¿verdad? Pero continúan nosotros. Así que, hermanos, entonces esto puede también derribarnos a nosotros, que no es de adulterio tal vez, pero puede ser el de chisme, o la mentira, hermanos, o el robo, el engaño, cualquier otra cosa. Si usted le preguntara a alguien, ¿por qué no vas a la iglesia? Siempre tendemos a culpar a los demás. Me dicen, no, si es que me he alejado del Señor. Y pocas personas dicen eso, hermanos. Pocas personas dicen eso. No, es que pues, me alejé del Señor. Esa es una de las señales cuando una persona se ha alejado del Señor, ¿no? Ya no asiste a la iglesia. Esa es la realidad. La Biblia dice, hermanos, que hemos muerto al pecado, pero el problema de nosotros es que estamos, como quien dice, dándole CPR a la carne, hermano. Cuando ya le hemos crucificado, estamos dando ahí CPR, dale, ahora, dale. Electricidad para que se levante. Y la queremos levantar, o queremos resucitar al viejo hombre. Pero ¿por qué pecamos, pastor? Todos tenemos dos naturalezas en nuestra vida: la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Pero la que tú alimentas más, esa va a ser la más fuerte, es la que va a gobernar tu vida. Así que no culpes al pastor, que la iglesia, que los hermanos, que mi trabajo, que mis amigos, que mi esposa y que no sé qué. Somos nosotros el primer culpable. Sí, puedes culpar a otros, al final te influenciaron. El primer culpable somos nosotros delante de Dios, hermanos. Si pecamos, hacemos ciertas cosas. Porque hay personas o algunas personas que tienen la errónea idea de que yo me he convertido al cristianismo, así que automáticamente yo voy a ser perfecto, ya no voy a pecar más, una vida de perfección y una vida de santidad. Pero no es así. Seguiremos pecando, hermanos, como cristianos. Depende de mí si al final salgo vencedor o derrotado. Al ser cristiano, has agregado, como quien dice, yo entregué mi vida a Jesús, y automáticamente has agregado un nuevo enemigo a tu vida. Aparte de la carne, parte de tu naturaleza pecaminosa, el diablo también ahora va a estar encima de ti. Y quiero que escuche esto. La tentación es la obra del diablo para arrastrarte lejos de Dios hasta el infierno, si es posible, si no eres cristiano, hermanos. Así que la tentación es la obra, Él te la pone. No ven y te pone una pistola, tienes que hacerlo, ¿no? Él nomás de que te la ofrezca, ahí está, de ti va a depender si te gusta o no. Así que como cristianos, el pecado, hermanos, va a rondar a nuestro alrededor siempre, donde quiera que nosotros estemos, todos los días. Pero nosotros como cristianos tenemos que buscar al Señor, que a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra, con el fin de no pecaré de nuevo. No vas a volver a pecar. Esa es la realidad. Así que, ¿qué hacer para vencer el pecado en mi vida? Vuélvete a Dios, acércate a Dios. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Una ocasión, un joven incrédulo fue a visitar al pastor ahí de su ranchito o de su pueblo y le decía: pastor, yo tengo muchas tentaciones, yo tengo muchos pecados. Y pensaba que creo que Dios ya no me va a perdonar porque son abundantes mis tentaciones y mis pecados y Dios no me va a perdonar. Pero yo tengo una duda, pastor, sobre esto de mi pecado y mis tentaciones. Y he estado pensando, yo quería saber, y tengo una curiosidad por saber. ¿Usted se acuerda, pastor, cuando aquel ángel va y conforta a Jesús? Y no sé qué es lo que le dice este ángel a Jesús. Y ahí lo conforta, dice, en el huerto de Getsemaní. Y el pastor le dice: pues hermano, no sé qué contestar. Sinceramente no sé qué fue lo que le dijo ese ángel al Señor Jesús. Pasan los días, se pone a orar: Señor. Realmente hasta él le entró la duda, como ¿qué le diría? Porque es que el escritor no escribió y el ángel le dijo esto, le dijo lo otro. Y dice que él tuvo un sueño, y en ese sueño le presentaron al ángel: mira, aquí está el ángel que confortó a Jesús en el Getsemaní.
Oyes, ¿qué dijiste a Jesús cuando Él estaba ahí sudando grandes gotas de sangre y Él sabía todo lo que iba a sufrir por nosotros? ¿Cómo es que le consolaste? ¿Qué palabras le dijiste? ¿De verdad quieres saber qué fue lo que yo le dije a Jesús ahí en ese huerto de Getsemaní para confortarlo o animarlo? Sí, yo quiero saber. Bien, le dice el ángel, simplemente le hablé de ti. Y esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Somos pecadores, por eso Cristo vino y murió. Que porque, acabo Cristo me perdona todos mis pecados, vamos a darle vuela a la hilacha, pastor. No, como dijo el apóstol Pablo, entonces vamos a darle, acabo hay mucho pecado, pues así como sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia, pues vamos a darle, ¿verdad? Acabo Dios perdona todo. No, dice, no es una licencia para que peques y hagas lo que tú quieras. Así que vamos a pedirle, Señor, mira, Señor, y estoy viendo esta señal en mi vida, Señor, que me estoy apartando de ti. Estoy viendo el pecado como algo normal, Señor. Estoy viendo el pecado como ya no me ofende tanto, ya no me siento tan mal, como que ya me empieza a gustar más que antes. Es una clara señal de que te estás apartando del Señor. Yo le invito para que oremos al Señor y le pidamos para que estemos conscientes de que nos estamos alejando de Él. ¿Cómo? Estoy practicando el pecado como si nada. Así que pidamos a Dios que nos dé el valor necesario para poder decir no o poder alejarnos de aquello que usted sabe que nos gusta o que nos llama la atención. Cierre sus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, nos dé el valor sobre todo y nos ayude a ser sabios y pedirle a otros amigos tal vez que oren por nosotros específicamente por eso del cual te hace caer. Busca amigos de confianza, busca la palabra, busca la oración, busca congregarte para que a través de ello el Señor te guíe a que no que ese pecado tome el control de tu vida, sino para que tú tomes el control de ese pecado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, conocemos más tu corazón. Conocemos lo que a ti te agrada, pero también conocemos, Señor, lo que a ti te entristece. Es la única mejor forma, Señor, para conocerte y relacionarnos contigo y sobre todo para poder agradarte. Nunca te podremos agradar si no te conocemos, Señor. Y gracias que a través de tu palabra, Señor, como lo hemos aprendido hoy, podemos conocerte más y saber lo que te entristece y lo que no te gusta, Señor, y lo que nos aleja de ti. Pedimos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo en nosotros, como personas, como hombres, como mujeres, y podamos, Señor, realmente tomar el control de nuestra vida, Señor, donde quiera que estemos, sobre todo para hacer luz. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.